Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí como todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Miami, donde nos encontramos para hablar sobre real estate y todo lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, siempre tratando de que usted tome decisiones informadas. Ese es nuestro objetivo, poder impartir la información de diferentes motivos, información educativa de cómo financiar o propiedades, cómo estructurar sus inversiones inmobiliarias aquí en los Estados Unidos, cómo son los procesos de compra, cuáles son los diferentes tipos de propiedades. Y también, obviamente, les mostramos lo que nosotros pensamos que son los mejores proyectos inmobiliarios para hacer inversión aquí en la ciudad de Miami, en la ciudad de Orlando, y hoy no es la excepción. Hoy traemos un proyecto que a mí me encanta, ubicado en una zona espectacular de mucha valorización. Lo ha demostrado durante los últimos 40 años, que es la zona de Brickell, el centro financiero de Miami, el segundo más importante de los Estados Unidos después de Manhattan. Y para esto, obviamente, siempre traigo al experto, a la persona que más sabe del tema que vamos a conversar. Y por eso es que hemos invitado a nuestra amiga, compañera, colega Natalie Meri, con la cual tengo muchos años ya trabajando y bueno, es socios de muchos negocios. Así que Natalie, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, para regalarnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento acerca de este proyecto que tú sabes que me encanta y que apoyo mucho sus ventas. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Alex. Gracias por invitarme a este espacio y poder compartir aquí y contarles a todos sobre este fabuloso proyecto en el corazón de Brickell. Qué bueno, Natalie, gracias y muchas gracias a todos. Los felicito por estar acá, porque si usted está aquí, seguramente es porque está pensando hacer una inversión inmobiliaria y está buscando información, está buscando educarse, y ese es nuestro objetivo. Entonces, como siempre, tengo preparada una presentación que quiero compartir con ustedes. Eh, bueno, busca rentabilidad y seguridad financiera. Conoce estas residencias de flexibles en Brickell con servicio hotelero y mucho más. Ya les vamos a comentar de qué se trata, pero antes que nada, siempre hay personas que son recurrentes a nuestro webinar y personas que son nuevas. Y para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Alex de la Rota. Soy asesor inmobiliario licenciado para todo el estado de la Florida en temas de bienes raíces. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y a la Asociación de Miami Real Estate. Soy propietario y manager de la compañía Miami Real Estate Offers LLC, a través de la cual me especializo únicamente en asesorar a inversores extranjeros que, como usted, están buscando diversificar sus inversiones aquí en los Estados Unidos, un país que siempre denota seguridad, denota valorización, denota las reglas claras, que es lo que nosotros tenemos acá y que lastimosamente no tenemos en nuestros países en Latinoamérica. A través de mi equipo, no solamente le enseñamos a usted cuál es la propiedad por la cual debe tomar la decisión, sino que también los asesoramos en todo lo que tiene que ver con la estructura financiera del proyecto. Hacemos análisis financieros, proyecciones de ingresos e ingresos, ayudamos también con el tema del financiamiento, todo lo que es la estructuración jurídica y contable. Los ayudamos también en la creación de la empresa, abrir las cuentas aquí en los Estados Unidos. Bueno, todo lo que tiene que ver con la inversión desde el punto de vista jurídico, contable y financiero. O sea, es un servicio completo, el cual viene complementado también con el programa el servicio que prestamos de administración de propiedades, porque siempre está esa duda: uno compra la propiedad y ¿qué hago con ella? Pues obviamente también está el tema de administración de propiedades, y para aquellas personas que lo busquen y lo necesiten, el tema de decoración de interiores también. Nuestra invitada de hoy, Natalie Meri, como ya había comentado, colega licenciada para todo el estado de la Florida. Ella se especializa en trabajar con desarrolladores inmobiliarios, es decir, ella trabaja para la constructora y trabaja para velar por los intereses de la constructora, y lo hace muy bien. Es experta en todo lo que tiene que ver en el mercado de la Florida de lujo, y tiene muchos años trabajando en el tema de los proyectos en preconstrucción, venta en planos y trabajando con inversores extranjeros.
hago énfasis en esto y Natalie, tú sabes que siempre tengo que decirlo, Natalie representa el proyecto. Es decir, cuando usted está haciendo una inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, lo más recomendable es que usted trabaje con un asesor que lo represente, lo lleve de la mano y lo guíe en todo el proceso, ya que si usted va directamente al proyecto pensando en que quizás pueda tener algún tipo de beneficio en descuento o algo parecido, como sucede en nuestros países, pues no lo va a lograr. Lo que logra es hacerle un favor al desarrollador y de paso no cuenta con ningún tipo de ayuda que siempre es necesaria al momento de los extranjeros hacer inversiones inmobiliarias. Ya les contaremos un poquito más de qué se trata. Como siempre, me gusta empezar por el área en donde está ubicado nuestro proyecto. Nuestro proyecto está ubicado en el área de Brickell, que como ya lo comenté, es la zona financiera de Miami. Es el distrito financiero de Miami, es el segundo más importante de todos los Estados Unidos después de Manhattan. Hay una gran concentración, no solamente de bancos, instituciones financieras, sino de consulados y multinacionales, compañías muy grandes americanas están incluso incluyendo, a ver, acá, están incluyendo, Camilo, están incluyendo a Brickell y a Miami como, por ejemplo, fondos de inversión como Citadel, fondos de inversión como Blackstone se están instalando y están buscando esta zona. De hecho, Citadel, que es el fondo de inversión más grande de todos los Estados Unidos, acaba de comprar un lote ubicado al frente del agua, el último que quedaba al frente del agua disponible, y pagó la poquita suma por el lote vacío de 350 millones de dólares, creo que es así, para construir su torre donde van a estar los headquarters. Y eso está a solamente cuadras del proyecto que les vamos a mostrar hoy. Entonces, para que ustedes entiendan todo lo que está sucediendo ahí, aquí es donde ha estado el desarrollo, toda esta cuando uno ve Miami, toda esta zona de los edificios y el desarrollo de la zona ha sido aquí, así que obviamente es garantía de valorización, que es lo más importante. Natalie, y yo soy muy enfático en esto porque precisamente Sí, esta tarde vine de un cierre y el cliente hizo la compra hace más o menos unos 4 años y la propiedad la compró en $1 millón en aquel momento, $1 millón. Hoy esa propiedad, comprada un año después, la estamos 4 años firmando hoy, después. está valorizada en $1.700.000 y hasta un poquito más. O sea, eso es un tema conservador. Y tú muy bien sabes, y ahorita le vamos a explicar la forma de pago, los constructores regularmente solamente te piden el 50%, que lo vas pagando en la medida en que va avanzando la obra. Es decir, que de ese $1 millón, el cliente solamente puso $500.000, pero la valorización ha sido de $700.000. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión que el señor hizo o sea, tuvo una valorización más del doble, ¿ya? Claro. Más del 100%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con este tipo de propiedades en preconstrucción y por eso es que son tan buscadas y por eso es que Miami está en el ojo no solamente de los Estados Unidos de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Personas de todos los Estados Unidos están viniendo a invertir aquí a los Estados Unidos por eso que está sucediendo. Entonces, esos son temas que obviamente suceden, y aunque hay gente incrédula y el que es, ahora, yo te digo sinceramente, yo no pensé nunca que esa propiedad se iba a valorizar y las Tan rápido. propiedades, esa propiedad se va a valorizar tanto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque lo más importante, la localización. Una propiedad que está en una localización invidiable, con vistas al agua, obviamente en su momento costó $1 millón, era algo que decía todo el mundo, wow, y hoy $1 millón, tú sabes que es una propiedad normal acá por el tema de todo que se ha valorizado. Pero entonces, a lo que voy yo, Natalie, sobre todo que el proyecto que vamos a presentar Sí. hoy, que tú vas a presentar hoy, es un proyecto que está en venta, en planos. ¿Qué sucede allí? Este proyecto acaba de salir a la venta hace un mes y medio aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a conseguir los mejores precios del edificio y sentarnos a esperar. Y
el invertir en esta zona como Brickell, una zona que ya está acentuada, que ya por más de 40 años ha estado desarrollándose, se está valorizando, es simplemente sentarse a esperar a ver hasta, a apostar, diría yo, a ver cuánto va a ser la valorización y no me cabe duda por la calidad del producto, porque lo he visto en la sala de Sí. ventas que ustedes están vendiendo. Así que, Y porque ya no pero queda más espacio donde construir aquí en Brickell, entonces por eso cada vez se siguen revalorizando tanto las propiedades. Ya no hay terrenos aquí. Eso también. y esa es la oportunidad, esa es la oportunidad y esa es una oportunidad que ofrece Brickell. Entonces, ya yéndonos obviamente a lo que lo que comenté, y bueno, y no solamente eso, también tú sabes, Natalie, que se está mudando también, están abriendo oficinas Microsoft, está Apple, está Sí, Amazon, el señor Jeff Bezos ya compró 3 casas aquí, se va a mudar acá. Dicen que con solamente el mudarse aquí, el tipo se está ahorrando 600 millones de dólares al año en impuestos. qué locura. Entonces, ya ustedes saben el por qué todas estas compañías están viniéndose a Miami a instalarse. El tema de la organización, como ya lo habíamos comentado, es un tema, obviamente, esto es un estudio que se hizo hasta el 2017, donde nos daba que el promedio anual de valorización era del 9%. Obviamente, esto en los últimos 7 años ha sido superlativo, ha sido superior a esto. Yo me atrevería a Sí, decir que estamos muy por acá arriba, entonces, y obviamente nos eleva el tema del valor del crecimiento anual. Pero bueno. Aquí ya correcto. sin más preámbulos, esta es la Torre Domus que vamos a presentar hoy, la Torre 2 porque ya la Torre 1 la lanzaron y la vendieron hace poco y estamos ahora mismo vendiendo la Torre 2 en la mitad de Brickell, como se pueden dar cuenta. Esto de noche es espectacular y este va a ser un favorito más dentro de la belleza de nuestro Brickell. Y aquí un poco de las fotos, pero bueno, no me voy a adelantar ni tampoco te voy a robar el protagonismo, querida Natalie, porque tú eres la persona que más sabe de este proyecto. Así que te dejo la sala, te voy a hacer Claro que preguntas sí. para que nos haga la presentación. A las personas que están acá escuchándonos y seguramente van a surgir preguntas, dudas durante la presentación, le rogamos del favor de que las vayan escribiendo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que encuentran en la parte de abajo de sus pantallas, en donde van a poder escribir las preguntas que tengan y con mucho gusto las iremos respondiendo al final de nuestra presentación. Entonces, nos vamos Claro. con Domus Brickell Center. Bueno, entonces aquí vengo a contarles de Domus Brickell Center. Como Alex estaba mencionando, estamos en el corazón de Brickell. Es un edificio que acabamos de lanzar las ventas hace un par de semanas. Tenemos aún los precios en lista cero. Somos los mejor precios por pie cuadrado aquí en esta zona con esta flexibilidad de uso que ofrecemos en Domus. Y Domus Brickell Center, este edificio está en preconstrucción. Vamos a estarlo entregando el último trimestre del 2027. Entonces, el concepto de nosotros, Domus Flats, son apartamentos de uso flexible. Esto quiere decir que los pueden vivir, los pueden rentar diariamente o anualmente. No tenemos ningún tipo de restricciones de uso, con todas las comodidades y servicios de un hotel. Ojo que quiero hacer claridad en esto, Natalie, y es que Sí, Domus es un edificio residencial sin restricción de rentas. Es decir, correcto. no es un condotel, no es un hotel, no es un apartamento. Usted está comprando un apartamento, tampoco es un timeshare o un tiempo compartido, nada de eso. Usted está comprando un apartamento por el cual usted puede hacer el uso que usted quiera. Lo puede rentar al año, lo puede rentar por días o lo puede vivir también, que eso es muy importante, ¿ya? Okay. Y a diferencia de otros proyectos que hay también aquí en Miami, muchos proyectos de estos que permiten la renta diaria restringen el uso para el propietario. Entonces nosotros aquí no tenemos esa modalidad, pueden hacer uso de su propiedad cuando desee el propietario. Aquí pueden ver en la foto un poco la ubicación con respecto a Brickell, aquí en el corazón de lo que es Brickell, una ubicación ideal muy cerca de fácil acceso a la I-95, que es la autopista principal que pasa por acá por Brickell, a tan solo una cuadra de la estación principal del Metrorail y del Metromover, que el Metromover nos conecta completamente gratis
todo Downtown y Brickell. Y también muy cerca, enfrente, vamos a tener la torre residencial, la primera torre residencial Mercedes-Benz. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, es una torre de lujo que la vamos a tener ahí enfrente también y le da definitivamente una revalorización importante a Domus también estando aquí muy cerca de este proyecto. Sí. Ahora que la Torre Mercedes-Benz es un edificio diferente. La Torre Mercedes-Benz está diseñada para personas que, más que todo, que lo vayan a vivir, ¿no? O sea, no es Sí, un edificio que se puede sí, rentar por días. correcto. No, el precio también es completamente distinto al de nosotros. Sí. Es otro estilo. Pero, bueno, nosotros estamos aquí muy cerca de muchos restaurantes y tiendas y acá les muestro cómo va a lucir el edificio. Es un high-rise, un edificio alto en el corazón de Brickell. Son 579 unidades, 35 pisos y tenemos unidades tipo estudio de una y de dos habitaciones. Las entregamos completamente amobladas y decoradas, con los precios empezando en los 470.000 a 645.000 los estudios. Luego tengo de una habitación entre los 700.000 hasta los 880.000 dólares y los de dos habitaciones empezando en 980.000 hasta 1.200.000. Entonces, completamente amoblados. Acá pueden ver la entrada principal del edificio va a estar sobre la calle 11 y en el concepto de nosotros el lobby se llama The Cypress Room. Esto que ven aquí es un poco la paleta de colores y un mood board de cómo va a ser la decoración de todo el lobby, que es un espacio de 4.000 pies cuadrados con techo doble altura, un espacio abierto, y la idea es que acá las personas que se queden aquí o que vivan acá puedan disfrutar de este espacio abierto donde pueden hacer el check-in y el check-out, donde van a encontrar una panadería, cafetería, un bar, un jardín cubierto y mucho espacio de coworking también. Entonces, si necesitan hacer reuniones, las pueden tomar aquí. Tenemos salas de conferencia, todo en un solo sitio para hacerlo más fácil para tanto las personas que vivan aquí como las personas que se queden en lo que sería la renta diaria. En el rooftop vamos a tener nuestra piscina y vamos a lograr ver las vistas del skyline de Miami, ¿verdad? Y ¿En de el piso Brickell. qué? ¿En el piso qué En el está? piso 35 Imagínate. Ujú. tenemos el rooftop. Acá vamos a tener una piscina, un área para yoga y un bar para uso privado exclusivo de los residentes o huéspedes acá del edificio. ¿Ok? No está abierto para el público, es solo para uso del edificio. En el piso 7 vamos a tener nuestro gimnasio con steam room, ¿verdad? Con sala a vapor. Y otro beneficio importante que ofrecemos aquí en Domus es que hoy en día todo el mundo está muy preocupado por todo lo que es bienestar de salud y el desarrollador decidió incorporar un sistema de filtro en todo el edificio, de sistema de filtro para el agua. Entonces todo el agua del edificio está completamente purificada y también tenemos unos filtros especiales para el aire con 4 pasos de purificación. Entonces definitivamente esto agrega un valor aquí al quedarse a Domus o al vivir acá porque definitivamente es algo que hoy en día todo el mundo está buscando. También vamos a ofrecer bicicletas complementarias, pues la ubicación que tenemos es fabulosa, estamos muy cerca de la playa Key Biscayne, muchos parques en Coconut Grove y con las bicicletas pueden disfrutar de todo esto que tenemos muy cerca y son complementarias para el uso del edificio. Como les decía que las residencias las entregamos completamente amobladas, decoradas y terminadas. Estas son las paletas de colores que vamos a estar usando en las residencias y acá pueden ver un render de cómo vamos a entregarlas completamente terminadas. Tenemos lavadoras y secadoras en todas las unidades, todas vienen con cocina completa también. Prácticamente todas las unidades tienen balcones y también entregamos los muebles que vienen en los balcones. Entonces, ya al entregarle una propiedad así que está completamente lista, no tienen que preocuparse ustedes por más nada porque ya les es con llave en mano. Acá pueden ver la habitación de una unidad de esquina. Esta está en un piso alto, entonces logra tener vistas parciales hacia la bahía. Y un beneficio importante que ofrecemos nosotros acá en Domus es que si desean comprarlo como inversión y ponerlo en el programa de la renta diaria, nosotros vamos a estar en más de 85 canales de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos todas las plataformas que ya conocen como Expedia, Airbnb,
kayak, pero además de eso, nosotros vamos a tener una alianza con el Marriott y con el Hyatt. Entonces, nada más por esta alianza van a tener exposición adicional a más de 120 millones de miembros de ambas cadenas. Entonces, si sumamos que ya por estar en Miami, que Miami tiene una súper alta tasa de ocupación, casi 85% es la tasa de ocupación aquí en Miami-Dade. Además, le sumamos que estamos ubicados en el sector de Brickell, que es donde la gente paga aún mayor el precio de valor por noche para quedarse acá con una alta ocupación, ¿verdad? Y además de eso, le sumamos que vamos a tener esta exposición a más de 120 millones de miembros. Entonces, lógicamente vamos a tener una una alta tasa de ocupación acá. Nada más la página de Marriott tiene más de 711 millones de visitas al mes y ambas cadenas tienen programas de puntos que los pueden usar para quedarse en Domus o pueden acumular puntos al quedarse acá. O sea, el Marriott va a ser el que va a manejar el edificio. No. El edificio va a ser manejado por Domus Management. Ahora yo les explico que va a ser una subsidiaria de los desarrolladores de North Development, pero ellos tienen la alianza con el Marriott y con el Hyatt. Entonces, si desean hacer el programa de la renta corta que sea manejado a través del operador que vamos a tener en casa, que no es requerido, pero si desean hacerlo a través de nosotros, vamos a tener este beneficio extra de que van a aparecer también en las plataformas de Marriott y Hyatt. Okay. Sí, que es algo que no tiene ningún otro edificio aquí en la zona. Entonces, también vamos a ofrecer un portal para los dueños que pueden accesar a tiempo real, pueden ver la tasa de ocupación que ha tenido su propiedad, cuánto les ha pagado el valor por noche y aquí mismo van a poder bloquear las fechas que deseen usar su propiedad. Pueden usarla un día, pueden usarla 12 meses, todo el tiempo que quieran lo pueden usar y lo pueden bloquear acá. También vamos a usar el algoritmo inteligente que usan la mayoría de los hoteles para, como aquí en Miami tenemos toda esta cantidad de eventos importantes como lo son la Fórmula 1, el Ultra Music Festival, el Festival de Arte que tenemos, el Art Basel en diciembre. Entonces, en todas estas fechas es cuando tenemos unos mayores picos de precio por valor por noche que la gente paga y sube significativamente. Y con este algoritmo les vamos a garantizar a las personas que compren como inversión, pues su mayor retorno en esas fechas. Para hacerlo más fácil también para las personas que se queden acá en lo que sería la renta diaria, pues vamos a tener una aplicación que pueden descargar en el teléfono y aquí mismo pueden hacer el check-in, el check-out, pueden obtener los códigos de las puertas para ingresar a las residencias, pueden solicitar el carro en el valet parking, todo para hacerlo más fácil y cómodo para todos hoy en día. Y como lo que me preguntabas, Alex, del Domus Management, entonces va a ser una subsidiaria del desarrollador de North Development. No están obligados a usar el manejo que vamos a tener en casa. Pueden usar otro operador o otro property management que esté aprobado por el edificio, pero si lo hacen a través de nosotros, pues van a tener lógicamente el beneficio de que tenemos la alianza con el Marriott y con el Hyatt. Perfecto. ¿Y Entonces, cuánto van a cobrar ellos? Alrededor de 25% Ok, del valor bruto de la renta. del valor, correcto. Es claro y quiero decirles a todos, pues obviamente que hoy, por temas de tiempo, no vamos a poder explicar en detalle de qué se trata el proyecto. Hemos dado simplemente estamos dando información muy, digamos, por encima, si se puede decir así. La idea es que si usted tiene alguna pregunta o que le interesa saber más sobre este proyecto, hagamos una cita y con mucho gusto hacemos. Y lo traigo a colación porque se me vino a la mente en que uno de los temas que nosotros hablamos cuando nos reunimos con los clientes es hablar de este tema financiero. Cuánto más o menos va a ser la proyección de ingresos, cuánto más o menos va a ser la proyección de egresos, cuánto nos va a cobrar el property management por el manejo de la propiedad, cuánto nos va a costar los impuestos para que la persona más o menos sepa cuál va a ser el retorno sobre su inversión. Continúa, Natalie, disculpe. Claro que sí, ¿no? ¿No? Muy bien que aclares todos esos puntos. Y bueno, entonces del edificio tenemos 579 unidades, como decía, de estudio de una y de dos habitaciones. Son 19 unidades por piso. Tengo 13 tipo estudios, 4 de una habitación y 2 de dos habitaciones.
Entonces, los estudios empezando en $470,000, pues Alex sabe que esos precios hoy por hoy en Brickell no existen para un Lo he edificio regalado, eso no nuevo. existe en ningún lado. Y bueno, tenemos esos precios con estructura de pago pueden reservar con tan solo el 10%. Entonces, la estructura de pago que tenemos ahora es 10%, estamos en reserva. Luego otro 10% adicional sería en septiembre-octubre cuando convertimos en contrato, 10% en enero del 2025 y el último 10% para completar el 40% que hay que poner de inicial sería para aproximadamente junio del 2025, que es cuando iniciamos la construcción del proyecto que le llamamos el groundbreaking. Ya el Ujú. último 60% lo pueden financiar o lo pagan cash en el momento de la entrega a finales del 2027. Claro, eso es muy bueno lo que estás diciendo y mira que regularmente los proyectos piden el 50% durante el transcurso de la construcción. Aquí solamente piden el 40%, pisas con el 20%, luego a otro 10% y otro 10% cuando empieza la obra. Entonces, para un 40%. Es decir, una persona que esté interesada en comprar aquí en este proyecto, digamos que con menos de $200,000 pudiera entrar en este proyecto. De hecho, si digamos que el apartamento vale 460, que cuesta $500,000, la propiedad solamente va a tener la que pisar con $100,000, luego pone $50,000 al momento del groundbreaking, otro 10% cuando llegue al último piso, ¿verdad? No, es 20% este año y 20% el año que El viene, año entrante, básicamente, sí, en exactamente. pagos Entonces, de 10%. Sí. básicamente serían $200,000 y obviamente sentarse a esperar, que era lo que yo comentaba, ¿no? Entonces, te lo digo sinceramente, Natalie, o sea, sí, uno está contento porque finalmente se cerró el negocio y todo, finalmente nos pagan, porque eso es otro tema, que no, tú sabes que nosotros nos pagan es ya al final, cuando ya se cierra todo, pero la cara de satisfacción cuando el cliente está feliz, que el cliente recibe el apartamento y además de eso, súmale a la valoración que ha tenido, pues obviamente eso no tiene precio. Y eso es lo que es la invitación, y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede aquí. Y también sucede en los otros países, sucede en Colombia, sucede, todas las propiedades se valorizan, pero aquí la valoración es un tema superlativo, es una propiedad que además, primero está valorizando patrimonio también, ¿ah? Está valorizando patrimonio e inmediatamente uno dolariza patrimonio, la renta, la plusvalía, que es rentabilidad también, empieza a ser en dólares. La mayoría de los países tienen, ¿cómo es que se llama?, devaluación con respecto al dólar, así que su inversión siempre está creciendo. Y cuando le entreguen la propiedad, si necesita, que es la recomendación mía, nosotros podemos solicitar 50% pero en este caso podemos evitar el 60% de financiamiento y la propiedad se paga completamente sola. Y esos son los análisis financieros a los que yo les comento. Hacemos un análisis financiero para que usted tenga y sepa, tenga claridad de que la propiedad se va a ir pagando sola en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Entonces, es muy importante eso. Bueno, entonces, ahora dijiste, empiezan a los 460, los de un cuarto empiezan en 470. Los de un 470, cuarto los tengo empezando en 700,000, los de dos cuartos en 990,000 en 990,000. Ok, perfecto. ¿Qué más sería? La terminación está para el 2027, ¿verdad? y finales del 2027, correcto. Perfecto. Sí. Muy importante el tema del developer. El developer, ¿quién es el developer? Porque obviamente uno está comprando en Sí. planos, ¿quién es la persona que está detrás? Te voy a decir quién es el developer. El developer se llama North Development y son dos compañías grandes que se unieron. O Capital, que es de aquí basada en Estados Unidos, tiene más de 30 años trabajando en construcción. Entre los proyectos más recientes y más importantes que ellos han construido, tenemos el Ritz-Carlton Residences de Miami Beach, el Ritz-Carlton de Palm Beach y actualmente están construyendo el de Pompano. Entonces, muchísima experiencia en construcción y de lujo. No, Y Edifica es una compañía de origen peruano, también muy reconocida en Perú. Tienen más de 25 años trabajando en construcción residencial. Y bueno, se unieron ambas compañías, formaron North Development. Ya tenemos la primera torre que comentábamos, que ya tenemos el 70% de esa torre vendida y ya empezó construcción. Y ahora decidieron lanzar, debido al éxito de esta primera torre, pues las ventas de la segunda torre.
Perfecto, pues, Natalie, o sea, la verdad es que sí, y tú sabes que ya tenemos varios clientes que se han decidido y bueno, y todo el mundo contento. En la Torre uno también tuvimos la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes, muchos tomaron la decisión y todo el mundo contento, obviamente, por la organización que están teniendo, así que no Sí, pierdan la oportunidad de dolarizar su claro. patrimonio, de diversificar en una ciudad como Miami que constantemente es la segunda ciudad después de Dubái con mayor proyección de valorización a nivel mundial. Por Claro que favor, sí. Y, señores. y, y ahora que mencionaste eso, quiero decir que en Domus Brickell Park, nuestra primera torre, los precios empezaron como en esta torre. Y hoy por hoy solamente me quedan 3 estudios y están empezando en los $630,000. Entonces, tú lo sabes que en tan solo un año que empezamos a vender Domus Brickell Park, ya esas personas, imagínate toda la revalorización que han ganado en su propiedad. Claro, claro, imagínate, yo lo sé. Entonces, todas esas cosas están sucediendo aquí y vienen muchas más cosas porque obviamente Miami es una ciudad que se está desarrollando de una manera, no es la misma ciudad que nosotros conocimos hace 20, 30 años, una ciudad con mucho futuro, es la ciudad del futuro de los Estados Unidos y no lo digo yo, lo dicen los índices, lo dice todo. Estamos en una burbuja, Sí. señores, olvídense que estamos en una burbuja. Yo tengo amigos y clientes esperando que la burbuja estalle hace más o menos unos 8 o 9 años. Y aquí esto sigue para adelante, para adelante, para adelante. Aquí nosotros no Así. tenemos problemas de desempleo, tenemos el desempleo, incluso el desempleo en los Estados Unidos está en el 3,4 y nosotros estamos al 1,8, 1,7. Quiere decir que hay menos de 2 personas de cada 100 desempleadas. Aquí lo complicado es conseguir gente para trabajar. ¿Qué más te puedo decir? El crecimiento de la población va para arriba. ¿Y por qué las propiedades siguen subiendo? Pues obviamente porque las personas que vienen a mudarse a vivir acá necesitan un lugar donde vivir. Es así de sencillo. Es matemática como que 1 más 1 es 2. Así que, señores, dejen de pensar de que es que aquí nosotros que vamos a entrar en recesión, que nosotros estamos en crisis, que una burbuja inmobiliaria. Olvídense, el momento de montarse al carro ahora, que no le va a pasar como el cliente mío de Medellín que tiene 8 años esperando a que el dólar, primero era que el dólar bajara y después era, no, voy a esperar como las propiedades bajen. Entonces, y al contrario. Entonces, ya casi que se le va a complicar mucho más porque obviamente los valores de las propiedades han subido mayormente. Entonces, las propiedades cuando suben de precio, actúan en contra de uno mientras uno no tome decisión. Una vez uno tome decisión, lo que quiere uno es que la propiedad vea, siga para arriba. Entonces, Sí. Natalie, ¿tienes algo más para compartir con nosotros? No, bueno, solamente hacer un resumen de las cosas más importantes del proyecto: ubicación en el corazón de Brickell, precios en lista cero, que son los mejores precios que van a conseguir ahora mismo en esta zona, la flexibilidad de uso que ofrecemos en este edificio y la alianza que tenemos con Marriott y con el Hyatt. Entonces, bueno, ya saben, con tan solo el 10% pueden reservar una propiedad aquí. Que te contacten para hacerlo lo más pronto Y eso es posible. un tema, otro a mí, mira que lo dices, estamos en reservas. Pues el edificio está en reserva. ¿Qué quiere decir la palabra reserva? La palabra reserva quiere decir que si a usted le gustó la unidad 605, nosotros le decimos, después de hacer la presentación, le decimos a Natalie, separen en la unidad 0605. Firmamos un documento que son 2 páginas, un contrato, no es el contrato de compra-venta, es un documento de reserva en donde estamos separando la unidad para usted y estamos congelando el precio hasta que lleguemos a contrato, ¿verdad? Los contratos todavía no están listos, están en preparación, tienen que ir por aprobación al Estado, al gobierno, un proceso que tiene que seguir acá por regulaciones y eso se demora aproximadamente un par de meses, 3 meses como mucho, en que vayamos a contrato. Pero ¿qué sucede? Durante la reserva, nosotros primero reservamos el valor, el derecho a comprar y observamos qué está sucediendo. En 90, 60, 90 días que llegue el contrato, nosotros miramos, ok, listo, la propiedad que yo compré en 500 ahora vale $650,000, se ha valorizado un 10% en tanto tiempo. Podemos hacer el análisis de la valorización que ha tenido en esos 3 meses y con base en eso ya poder decidir si nos queremos quedar con la propiedad o si definitivamente no nos interesa. ¿Por qué? Porque en reserva nosotros podemos salirnos del compromiso
sin ningún tipo de penalidad hasta que lleguemos al contrato. No sé si me siguen, o sea, estamos en reserva, firmamos la reserva hasta que llegue el contrato, tenemos ese tiempo para observar, para mirar, para pensarlo bien. De pronto, por X o Y motivo, ya no me conviene comprarlo, me quiero salir del negocio, me puedo salir sin ningún tipo de penalidad. Muy importante, por eso es que estamos ahora mismo en la etapa de lista cero, lista Friends and Family. Sí. Entonces, importante tomar ventaja de esto también, porque no tenemos riesgo. Sencillamente no tenemos riesgo. Y la Entonces, mayoría, sí. perdón, la mayoría de las personas que reservan una unidad al final del día terminan continuando con el contrato, porque ya la propiedad de aquí a que convertimos en contrato tomó revalorización, entonces como que no tiene sentido que se salgan de la reserva, ¿no? Correcto. Natalie, yo no sé, por algún motivo, desde el webinar anterior, yo no puedo ver las preguntas y las respuestas. Ah, yo sí las puedo ver. Ok. ¿Qué dice ¿Quieres la que las primera lea? pregunta? La primera dice si se puede comprar un apartamento sin amoblar. Bueno, no, en este proyecto los entregamos completamente amoblados. Sí, ya los Mejor entregamos. comprarlo amoblado y le explico por Mejor, qué. Primero, no tiene usted que pensar en amoblarlo ni nada de eso. Y segundo, que el precio de los muebles lo mete dentro de la hipoteca. Porque qué tal uno comprar un apartamento y después tener que pensar en gastarse 20.000, 30.000 dólares amoblándolo. Ya lo metemos dentro del costo de la hipoteca y el mismo apartamento se encarga de pagarlo solo. correcto. ¿Cuál es La la otra? otra pregunta dice, ¿el operador garantiza el arriendo permanente? Regularmente no se garantiza. Nadie garantiza una rentabilidad permanente. O sea, es imposible, a no ser de que exista algún tipo de programa especial de algún proyecto. Nadie puede Ok, garantizar lo que regularmente hacen los proyectos, pero este proyecto no lo está ofreciendo. Obviamente apenas acaba de salir a la venta. Y el gancho aquí o la oportunidad es la lista cero. Es que ofrecen un programa que se llama un leaseback program. El leaseback program es una renta garantizada, entre comillas, pero es simplemente un programa en donde usted le entrega la propiedad al desarrollador y el desarrollador le garantiza a usted una rentabilidad X, 8, 10%, pero el desarrollador va a rentar, a subrentar su propiedad. ¿Ya? Entonces, digamos que se la renta por un valor y ellos después la van a rentar en el mercado por otro valor. Eso es lo que llaman rentabilidad garantizada. Pero en este momento, y sobre todo por el éxito que están teniendo las ventas de este proyecto, no. El gancho aquí es comprar ser. La oportunidad es comprar en lista ser, en lista de lanzamiento. ¿Cuál es la otra, Natalie? ¿En cuánto tiempo sería el retorno de la inversión? Bueno, eso depende precisamente para eso es el análisis que nosotros le hacemos. ¿Por qué? Porque el retorno de la inversión va a depender de cuánta plata pone, si lo va a comprar contado, si lo va a comprar financiado. Hay que hacer todos esos números y precisamente para esa reunión es que en esa segunda reunión que nosotros tengamos, pues obviamente estudiamos todos esos números. Claro que sí. Y la última pregunta dice, necesito la información para ponerme en contacto con la señora que está manejando el proyecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, no tengo el nombre. ¿Cómo se llama esa persona? Francisco Martínez. Francisco Martínez, con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con usted para fijar una reunión con usted y nos reunimos con Natalie para que obviamente nos explique Ay, y perdón, tenga una información mucho más aquí hay detallada. otra pregunta que dice, ¿cuántos metros cuadrados tiene la habitación de dos alcobas, de una alcoba y el aparto estudio? Ok, los aparto estudios tengo desde 367 hasta 467 pies cuadrados, que son como entre 35 y 45 metros cuadrados, más o menos, ¿verdad, Alex? Por ahí, en metros Más o cuadrados. menos, sí. Bien. Para que cuando usted le digan 300 pies cuadrados, 400, 500 pies cuadrados, usted divide entre 10 y le da el valor aproximado en Más metros. o menos. Sí. Los de una habitación tienen aproximadamente, son alrededor de 510 pies cuadrados, o como 49 metros cuadrados, más o menos. Y los de dos habitaciones, alrededor de 800 metros cuadrados, o más o menos entre 75 y 79 metros cuadrados. Y los 800 apartamentos vienen cuadrados. amoblados, terminados, con todos los muebles, todos los electrodomésticos listos para usar y ponerlos a rentar. Claro que sí. Bueno, esa era la última pregunta.
Bueno, pero hoy tuvimos bastantes preguntas, Natalie. Eso Sí, quiere sí. decir que a la audiencia le gustó tu proyecto. Eso es una buena señal. Pero bueno, ya para finalizar, señores, lo más importante, antes de hacer cualquier inversión inmobiliaria, asegúrense de elegir al asesor inmobiliario especializado, un asesor inmobiliario de confianza. Obviamente, usted trabaja con la persona que le genera confianza, pero obvio, asegurarse que sea una persona que esté acostumbrada a trabajar con inversores extranjeros, porque el inversor extranjero hay que llevarlo de la mano desde la estructuración jurídica, estructuración financiera, cómo se compra, cómo se financia. Esto es diferente a cómo lo hacemos nosotros los locales, que lo acompañen en el proceso de compra, como ya lo expliqué, en temas de estrategia de financiamiento, la selección de la propiedad y posteriormente la selección de la propiedad. Aquí mis redes sociales, Miami Real Estate Offers en Facebook, Miami Real Estate Offers también en Instagram, y tenemos un canal que se llama en YouTube, que se llama Inversiones en la Florida, donde siempre estamos compartiendo información de valor. También estamos en LinkedIn y en TikTok. Nos pueden seguir en todas esas plataformas que siempre estamos compartiendo información de valor allí. Así que, querida Natalie y queridos asistentes, muchas gracias. Natalie, a ti muchas gracias por compartir tu tiempo acá con nosotros, y a todas las personas que estuvieron esta tarde hoy, muchas gracias por estar acá. Los felicito por estar acá también, porque están buscando, están tratando con los mejores, no es porque estemos acá. Así que el momento de tomar la decisión, aquí estamos, estaremos juntos, estaremos listos para poder ayudarles, y que tengan una bonita tarde. Muchas Gracias, gracias, Alex. Gracias Natalie, a y todos.